Ya está. Ahí está. A ver. La huella ecológica ya vamos a ver más adelante, pero les adelanto una definición. Fundamentalmente tiene que ver con cuáles son las consecuencias del paso del hombre por el planeta. Entonces, los antecedentes y justificación del tema están dados por la crisis ecológica global, que he puesto yo aquí, que se expresan en tres temas, ¿no? El cambio climático, que lo hemos provocado. Porque el cambio climático, señores, tienen que tomar en cuenta ustedes que es resultado de nuestros hábitos de alimentación y de nuestra forma de producción de bienes y servicios, ¿no? Entonces, obviamente, si producimos a través de industrias que tienen, ¿no es cierto?, la uso de carburantes para su funcionamiento y por lo tanto eso genera gases de efecto invernadero, suben hacia arriba y eso, ¿no es cierto?, va a provocar la apertura de la capa de ozono, lo que va a hacer que penetre el sol de una manera mucho más intensa. El famoso fenómeno del niño y del fenómeno de la niña no es que no existían, existían en el pasado, ¿no? Pero siendo que los animales prediluvianos eran, en su mayor parte, eran vegetarianos, los dinosaurios y todos estos, es claro que también, ¿no es cierto?, era una fauna que no producía demasiados gases. En otras palabras, cuando el hombre comienza a tener una actitud de carácter sedentaria, que se dedica a la agricultura, ya no tanto a la pesca y a la caza, sino a la agricultura y a la ganadería, va a tener un cambio de sus hábitos alimenticios. Si ustedes ven la Biblia, ¿no es cierto?, habla de todo el tiempo de corderos que eran consumidos por los judíos, ¿no es cierto? O el caso, digamos, de los egipcios que también ya consumían carne vacuna. Eso obviamente implica que tenía que haber habido ganado vacuno y ganado ovino. Y especialmente el ganado vacuno es, la vaca, no se olviden ustedes, tiene 4 estómagos, por lo tanto produce una gran cantidad de gases. 1.000.000 de cabezas de ganado que produce una cantidad de gas equivalente a la totalidad de las industrias de Chicago. Entonces, lógicamente, nuestros hábitos alimenticios han generado un tipo de ganado que es el que nos interesa criar para que a su vez, digamos, con ese tipo de ganado podamos nosotros hacer un tipo de crianza, ¿no? Como pueden ver entonces, si se dan cuenta, estamos ante una situación en la cual el cambio Callejón oscuro. No, tenemos poco. Vladimir Laura, si no va a atender la clase, Vladimir Laura, si no va a atender la clase, váyase Disculpe, por favor doctor. a otro lado. Disculpe, doctor, disculpe. Qué barbaridad. Es un doctorado, hombre. Ustedes tienen que darle su lugar al doctorado. Si no le dan ustedes, ¿quién le va a dar?
No vas a ir a hablar con tu amigo. Hay un doctorado en el cual tú puedes acotar mientras una persona está como un tonto hablando. No, no puede. Entonces, usted se autodesprestigia, es lo que quiero decir. El cambio climático, entonces, es un efecto totalmente antrópico. Lo mismo el tema del agotamiento de recursos, ¿no? El tema del petróleo, que muestra claramente que estamos yendo rumbo al agotamiento de las, digamos, de todos los yacimientos que se tenían en el planeta, fruto, obviamente, en la mayor parte de residuos óseos de justamente de los animales prediluvianos, ¿no? Y que por lo tanto han generado este tipo de carburantes. Ahora, ese agotamiento de recursos es a raíz de que hemos entrado en una fase de sobreexplotación, que lo que ha hecho es esa sobreexplotación llevarnos a un modelo económico, ¿no es cierto?, extractivista y por lo tanto contrario al equilibrio ecológico. Y finalmente la contaminación, que también es producto antrópico porque lo han generado los seres humanos a partir del establecimiento, digamos, de una serie de medios de producción que lo que hacen es básicamente afectar los 4 elementos básicos de la tierra que son agua, aire, tierra y suelo. Con ello entramos al concepto de sostenibilidad y desarrollo sostenible. Ya les he dado varias lecturas para que ustedes puedan revisar esta literatura. Sostenible viene más es un anglicismo. Anglicismo es cuando tú derivas una palabra del inglés, ¿no? Sustainable. Y lógicamente implica básicamente la posibilidad, sustentable, que el desarrollo sustentable es aquel que se puede, digamos, soportar como planeta para, ¿no es cierto?, el desarrollo de nuestras capacidades. Y sostenible es aquello que tiene proyección de futuro y que puede, digamos, continuarse desarrollando sin afectar el futuro de las nuevas generaciones. ¿Cuál es la situación en Bolivia del desarrollo sostenible? Para empezar, tenemos un primer problema, que es que tenemos exportaciones masivas de recursos naturales. Bolivia viene exportando recursos naturales desde el periodo de la colonia y se podría decir que inclusive desde antes de la colonia, ¿no? Hay un texto que vale la pena que ustedes lo puedan leer en algún momento, que son 30.000 años de prehistoria de Bolivia, de Dick Edgar Ibarra Grasso y de Roy Querejazo Calvo, en donde se muestra cómo, digamos, en las civilizaciones primitivas de Bolivia, ¿no es cierto?, Vizcachán, Huacarani era, ¿no? La otra, Huancarani. Bueno, se tenía, digamos, una producción que no era solo para el autoconsumo, sino también para el intercambio, ¿no? Posteriormente, ¿no es cierto?, se ha hecho una serie de investigaciones arqueológicas que han demostrado que en el imperio Tiahuanacota, ¿no es cierto?, buena parte de la producción agrícola especialmente estaba destinada a la costa. Por eso se ha descubierto que ustedes saben perfectamente que el problema de la caída del Tiahuanaco es un problema casi que podríamos decir de carácter ecológico, ¿no? Porque si bien Tiahuanaco antiguo, ¿no es cierto?, data de 300 años antes de Cristo, de acuerdo a las clasificaciones que hizo Posnanski, el periodo de auge fue 100 años antes de Cristo, sí, 100 años antes de Cristo, y el periodo de decadencia empieza 100 años después de Cristo. Y empieza porque entre el año 100 y el año 100, 200, más o menos, ¿no es cierto?, unos dicen entre el 100 y el 200, otros dicen entre el 600 y el 700. Ahí hay una diferencia que habrá que establecer. Pero básicamente lo que se produjo fue una sequía. El fenómeno del Niño, como les dije a ustedes, ¿no es cierto?,
existió antes, pero ocurría cada 100 años, cada 1000 años, perdón, cada 1000 años ocurría el fenómeno. Y es porque básicamente ocurren deshielos en la Antártida que chocan contra la corriente de Humboldt, que es una corriente que viene desde el Océano Índico, que Roxana, si no va a escuchar, por favor, ya les digo, oye, retírense si no van a escuchar. Yo les he puesto ya presente, pueden irse si no les interesa. Entonces, les decía que el deshielo de la Antártida sube, ¿no es cierto?, por el Océano Pacífico, y del Océano Índico baja la corriente de Humboldt, que son aguas, digamos, más superficiales y que son aguas calientes. Chocan a estas aguas frías del deshielo de la Antártida con las aguas calientes de la corriente de Humboldt y provocan nubosidad. Cuando tú juntas agua caliente con agua fría, se produce, ¿no es cierto?, vapor. Bueno, en este caso estamos hablando de volúmenes de millones de litros de agua que chocan agua caliente y agua fría y por lo tanto se producen nubosidades en el medio del Océano Pacífico, más o menos a la altura de Samoa, y por los vientos, ¿no es cierto?, que normalmente vienen de este a oeste, perdón, de oeste a este, van a ir hacia el continente americano, normalmente a la zona que va desde el Ecuador hasta Chile, ¿no? Entonces, lógicamente, comienzan lluvias intensas que luego, como es un vapor que es artificial, se diluyen y provocan ya también, ¿no es cierto?, sequías, es decir, provocan periodos en los cuales no hay ninguna. Eso ocurría cada 1000 años. Obviamente, alrededor del año 30.000 hasta el año 10 o 15.000 antes de Cristo. Pero luego, ¿no es cierto?, comienzan a cortarse los tiempos por los hábitos de consumo y por todo lo que decimos. Y lógicamente, en este caso, ¿no es cierto?, además va a afectar a imperios como el Tiahuanacota, que va a sufrir una cosa que ya está totalmente comprobada. Solo falta demostrar si fue entre el año 100 y 200 después de Cristo o entre el año 600 y 700 después de Cristo, que es básicamente 100 años de sequía. ¿Se pueden imaginar lo que fue eso? 100 años de sequía. Se cae el imperio Tiahuanacota más o menos ya el año 100 después de Cristo, entre otras cosas, por este fenómeno natural, y la mayor parte de la población va a migrar, especialmente la población imperial, o sea, la que estaba, digamos, en el centro mismo de Tiahuanaco, va a migrar a lo que se conoce como el Valle de Azapa. El Valle de Azapa, para quienes han ido alguna vez a Arica, es un valle que está antes de entrar a la ciudad de Arica y que hoy en día está poblado por campesinos que lo que producen fundamentalmente es olivos. O sea, hay mucha producción de aceituna verde y aceituna negra. Ustedes van a comprar muchas veces aceituna verde y negra que es chilena y que viene de ahí, viene del Valle de Azapa. Entonces es una aceituna muy rica, pero bueno, ahí se fueron a vivir y ya se ha descubierto que ha habido ruinas, Tiahuanacotas, y lo que es más interesante, hay en los últimos descubrimientos arqueológicos se muestra claramente que hay huesos y cadáveres de personas que han muerto de manera violenta. O sea, ha habido una revuelta que unos estiman que ha sido alrededor del año 300 a 400 después de Cristo, otros dicen que ha sido después de esta sequía de 100 años entre el 600 y 700. En todo caso, esos ya eran rezagos o resabios del imperio Tiahuanaco. El Tiahuanaco mismo ya prácticamente había quedado abandonada la ciudad, como Posnanski demostró más o menos alrededor del 150 después de Cristo, y lógicamente el tema es que la producción de papa, etcétera, era trasladada para esta élite imperial que se fue a vivir cerca de Arica, ¿no? En todo caso, también eso muestra que las exportaciones masivas de recursos naturales se han dado entonces desde tiempos precoloniales. Ni qué decir después del año 1200 que invaden todo el territorio, porque ¿qué queda en ese territorio entonces en todo el altiplano? Queda obviamente lo que, según Enrique de Arribada Grasso y Roy Querecaso Calvo, es la Federación Tribal Aymara,
es decir, una cantidad de varias etnias aymaras, pacajes, omasuyos, larecajas, machacas, humalas, en fin, sicacicas, etcétera, etcétera. Todos ellos eran etnias, ¿no es cierto?, post-tiwanacotas y peleando porque habían heredado tierras que venían de una sequía de 100 años y peleando básicamente por alimentos. O sea, por eso hay mucho rencor, por eso se dice que hasta el día de hoy esa es la explicación de por qué el pueblo aymara nunca ha podido unirse de una manera total, ¿no es cierto? Porque hay ese antecedente histórico de muchas batallas internas. Entonces, eso ocurrió después del año, ya entre el 100 y el 700, pero después de esa segunda sequía del 700, con mayor profundidad. Por lo tanto, ¿no es cierto?, cuando en el 1100, 1200 llegan los incas, quechas, aplican el principio romano, divide y vencerás, entran y conquistan todo el territorio del Collasuyo, ¿no es cierto?, sin mayor inconveniente ni resistencia de parte de los aymaras, que estaban totalmente. Y lo que es peor, los ponen hacen el principio romano de que pueblo que es sometido es pueblo que se lo incorpora al ejército triunfador y se lo pone en primera línea de combate. Eso demuestra que en las ruinas del fuerte de Samaipata, donde los tenían el principal frente de batalla los incas contra los chiquitanos, chinihuanos y chanés, se encuentran, ¿no es cierto?, una serie de inscripciones y hasta dibujos de carácter aymara, ¿no? Hay llamitas y todo ese tipo en el fuerte de Samaipata, que demuestran que eran aymaras los del ejército inca que estaban peleando en ese primer frente de batalla para intentar adentrarse en las llanuras de la Chiquitanía. Entonces, señores, está claro de que lo que haces es poner a trabajar a todo el pueblo aymara e inclusive hasta el sur, hasta Tucumán, ¿no es cierto?, en la producción de papa y maíz fundamentalmente y obviamente de plata en Potosí, porque ya se vio que se podía producir también plata, ¿no es cierto?, en varios lugares de la zona de Potosina, porque iban destinados ¿a dónde? Al Cusco, o sea, al sostén de la élite imperial incaica que recibía todo lo que aquí vemos que es exportaciones masivas de recursos. Entonces queda demostrado históricamente que nuestro territorio ha sido un territorio que primero ha exportado recursos naturales y recursos, ¿no es cierto?, productivos también como papa y maíz. La tasa de deforestación es altísima, estamos hablando de 300.000 hectáreas año, y las cuencas están contaminadas por metales pesados, especialmente por razón de la minería, ¿no? La mina de Porco ha contaminado totalmente el río Pilcomayo entre 5 a 35 veces por encima del límite que establece la Organización Mundial de la Salud. Ya les he dicho que los ríos urbanos en Bolivia están casi todos muertos. El peor, el Quipinchaca, que es el que atraviesa Sucre, ¿no es cierto? Pero el Choqueyapu no está muy lejos de estar en el nivel del Quipinchaca y lo mismo, ¿no es cierto?, ya ha empezado a contaminarse también el río Guadalquivir en el caso de Tarija y el río, bueno, el único que se ha frenado, el río Rocha totalmente contaminado y el río Piraí que más o menos ha logrado frenar la contaminación, el río Acre está totalmente contaminado y el río Ibare en Trinidad también. Los ríos que atraviesan las ciudades capitales estamos, y el lago Popó en el caso de Oruro, imagínense, me quedes 3.000 a 18.000 incendios anuales. Eso es una tasa, pero que es la más, casi yo diría per cápita, la más alta de América. Y con megaproyectos como por ejemplo las represas hidroeléctricas, menos mal que en el tema del Bala y el Chepete hemos logrado frenar como UNSA el proyecto. Yo he sido parte del equipo que ha hecho esa representación y los análisis correspondientes. La IRSA, que es una estrategia de integración, ¿no es cierto?, sudamericana, que pretende unir el Atlántico con el Pacífico, atravesando obviamente la Amazonía brasileña y boliviana y peruana, y de alguna manera, ¿no es cierto?, comprometiendo en todo su trayecto, ya sea ferrocarrilero o caminero, toda la posibilidad, digamos, de que se puedan preservar esos recursos naturales. El otro concepto es el de minería de cielo abierto, que es una minería que en el caso boliviano existe muy poco y por lo tanto
lo que está provocando es que la minería de cielo abierto, que sí se ha logrado abrir, es la que en este momento es la más rentable y la que está logrando un mayor rédito, digamos, para los capitales internacionales, que es la de San Cristóbal. En todo caso, yo creo que es bueno que ustedes también tomen en consideración de que ese cambio en la forma de producir la minería va a traer también problemas de carácter ecológico. Ahora, el sistema económico y su impacto ecológico nos muestra que los recursos naturales deben ser desechos en un ecosistema que está basado en un proceso económico de extracción, de transformación, concentración y consumo. Tiene un procedimiento, en el caso boliviano, un impacto que es el que vamos a pasar a relatar. Entonces, ¿cuál es la economía ecológica y los indicadores biofísicos de sostenibilidad? Pero la economía ecológica es un método multidisciplinario que tiene precursores. Hay dos autores que ustedes debieran consultar, que son Georgescu Rogen y Karl Kapp, ¿no? Y los contemporáneos, que son Herman Daly. Daly ha hecho una serie de indicadores muy importantes, los vamos a ver ahora mismo. Robert Constance y Joan Martínez Avier, ¿no? Entonces, una vez que entramos ya a la terminología ecológica, podemos ver, ¿no es cierto?, de que de las empresas a las familias, en una economía neoclásica se decía que había mercados de bienes y servicios y mercados de factores de producción. Las familias le daban a las empresas su mano de obra y las empresas le dan a las familias los productos que producen, ¿no es cierto? Las familias le pagan a las empresas los precios de esos bienes y servicios y las empresas les pagan a las familias el precio de la fuerza de trabajo, que es el salario. Ese es el esquema clásico de la economía neoclásica. Ahora, en economía ecológica, lo que tenemos que ver, ¿no es cierto?, es que hay una energía solar por un lado y un calor disipado por otro. Entonces, esa energía, tenemos en la economía neoclásica materias primas, ¿no es cierto?, que se convierten en residuos inmateriales. Y los residuos se reciclan, vuelven a convertirse en materia prima para volver a ser, digamos, reutilizados y por lo tanto volver a producir materiales. Eso desde el punto de vista de la economía clásica, ¿no? Así funciona la economía ecológica. Y la energía solar es una energía útil con la cual se produce, ¿no?, paneles solares, etcétera. Y la energía residual es un calor disipado que no debiera afectar la capa de ozono, sino debiera ser controlada para que permitas que ecológicamente se reproduzca y haya resiliencia en el planeta. Entonces, por lo tanto, la economía ecológica no daña el planeta. Eso así debiera funcionar el planeta, pero no funciona de esa manera. Por supuesto que no funciona de esa manera. Ahora bien, los ecosistemas son sistemas complejos que brindan al hombre un stock de recursos, servicios ecosistémicos y biodiversidad. Todo eso es nuestro capital natural. Con eso tenemos que vivir. Entonces hay un stock o un tamaño mínimo, ¿no es cierto?, de recursos que debe existir en el planeta. Ya hemos hecho el cálculo de acuerdo a la predicción del modelo del señor Malthus de cuánto de recursos tiene el planeta Tierra y para cuánta cantidad de población aguanta. Hemos dicho son 30.000 millones de habitantes, somos 1.600. A 30.000 falta un montón. No, señor, no falta, porque nosotros estamos creciendo de manera geométrica. Entonces, por lo tanto, evidentemente hay programas de control de natalidad, el caso chino, emblemático, ¿no?, que solo te permite tener un hijo. Y si quieres tener 2 hijos, tienes que pagar un impuesto muy alto, o sea, la gente muy rica puede tener 2 hijos. Y si tienes 3 hijos, ¿no es cierto?, no solo que pagas impuestos, sino que además te hacen un juicio y terminas yendo a la cárcel entre 6 meses y 3 años, dependiendo si hacen un examen de la intencionalidad, etcétera, que ha habido en esa procreación adicional. Si tienes 4 hijos, porque el hombre no entiende, ¿no? Si tienes 4 hijos, te obligan a practicarte la vasectomía. Pero miren ustedes lo que es la vida. La vasectomía es reversible. Así como cortas el conducto que lleva el semen, ¿no es cierto?, para inseminar a una mujer,
puede ocurrir que tú te hagas la operación inversa, es decir, que vuelvas a conectar, digamos, el conducto y vuelvas a, y por lo tanto estés incapaz de procrear. Y los chinos que tienen 5 hijos, ¿no es cierto?, ya tienen esta vez pena de muerte, porque eso sí que lo han hecho intencionalmente, ¿no es cierto? Y esa pena de muerte que ha sido levantada, hace 5 años ha sido levantada la pena de muerte, ya no hay más en la China. Pero la pena de muerte se ha practicado en 5,000 personas. 5,000 personas han muerto fusiladas por haber tenido 5 hijos. Entonces les quiero decir que hemos vuelto, la China ha detenido, estaba yendo rumbo a los 1.700 millones de habitantes, se ha detenido alrededor de 1.600, pero el que está subiendo rápidamente es la India, que ya está en 1.200 millones de los 7,000 que tiene el planeta. Por lo tanto, ¿no es cierto?, China habrá detenido, pero la India no. Y por lo tanto, se puede decir que el otro problema es que la China ha detenido, pero no ha revertido. Ese es el otro tema que hay que tomar en consideración. Entonces, señores, un ratito, por favor. Buenas noches. Javier. Allá, pues. Mira, yo lo que le dije a la secretaria tuya era que yo estaba dispuesto a viajar si el viaje se hacía mañana en la noche, jueves en la noche, con retorno el viernes a las 4 de la tarde de un vuelo. Porque mi problema es clases, hermano. Tengo clases y va a ser muy complicado para mí administrar las clases de Santa Cruz. Son virtuales, evidentemente, pero es más complicado porque tengo el viernes que cerrar un doctorado y tengo que hacer como una especie de dinámica que exige que yo tenga todos mis archivos y todo a la mano, digamos. Ese es mi problema. Pero ustedes se vuelven el sábado, pues. Ustedes se vuelven el sábado y yo me vuelvo el viernes a las 4 de la tarde. Por eso. Ok. Estoy predispuesto, pero lo único que te pediría es que si puedo ir por estas 24 horas, ¿no? Muchas gracias, querido Javier. A ver, pues, si se aprueba bien, si no se aprueba, no me hago problema, Javier. O sea, no, tampoco es algo de vida o muerte, digamos, ¿no? Pero si se aprueba, bienvenido, porque quiero ir a escuchar posiciones de otras personas, etc. ¿Ya? Otro hermano. Un abrazo. Chao, chao. Muy bien, jóvenes. Continuamos. Así como el señor Mercado tiene sus conferencias, yo tengo las mías, pero la mía es una más complicada porque tengo que ir a Santa Cruz el día, o sea, mañana. O sea, tengo un seminario que es desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde del viernes en Santa Cruz. Y tenemos clase el viernes. ¿O no tenemos clase el viernes? Sí, doctor. Sí, las tenemos, doctor. Doctor, a las 7. Ahora la otra alternativa es que esa clase la movamos para el sábado. Estaría bien, doctor, por mi parte. Así me permiten estar todo el día en el seminario. No, tenemos planificado actividades, por favor, que sean lo más. Doctor, tenemos planificado para el día sábado. Sí, Sí, doctor. que sea normal nuestro horario, por favor.
porque el sábado podría ser a cualquier hora del día. Puede ser 7, 8, 9 de la mañana, lo que sea. En la noche, doctor, sugiero. Tenemos planificado sábado. Doctor, si ahora Pero en la podríamos noche del hacer la sábado, ¿qué puede clase, tener terminamos hoy planificado? día. A ver, ¿quién dice que tiene Ahora planificado? podemos, Si podríamos ahora podemos avanzar un terminar. poco más y concluimos hoy día, doctor. Sí, hoy día No, Porque tengo otra clase a doctor, las 9 de la noche. está bien el sábado en la noche, doctor. De mi Sábado en la parte. noche, No, doctor. sigamos con el Tenemos horario, por planificado favor. otras con el actividades, horario que doctor. estamos, Estamos doctor, muy respetaremos saturados nuestro con horario. todas las Ya actividades. Sábado en la tenemos noche, doctor. planificado todos, Sábado en doctor. la noche, doctor. El único que está diciendo sábado, por favor, respetemos los horarios, viernes. Sí, algunos han sacado tenemos un que- horario, una planificación y hay que cumplir aquello. Sí, por Seamos favor, hombres Señores, viernes no como hagamos corresponde. discusión, no hagamos discusión. Yo voy a hacer, yo si voy, como han escuchado ustedes, voy a ir solamente y voy a tratar de, no voy a tratar, voy a volver, ¿no?, para pasar la clase con ustedes. No hagamos más discusión. Sábado está bien, doctor. Eso recuerda mi participación en el seminario de Santa Cruz. No hay problema, yo asumí un compromiso con ustedes y lo voy a cumplir. Gracias, doctor, por el viernes. Gracias, doctor. No me queda otra alternativa, porque no veo mucha flexibilidad de parte de ustedes. Pero yo también voy a ser igual de inflexible al calificar. Vamos a continuar. Entonces, el tiempo de los procesos ecológicos que son bioquímicos es un tiempo que tiene que ver con la cantidad, con el periodo que un recurso tiene de vida. Mucha gente ha sostenido la teoría de que los ríos y otros recursos tienen un tiempo de vida y por lo tanto eso es un proceso ecológico que es bioquímico y que debiera de alguna manera respetarse. O en su caso, incentivar para que se alargue más ese tiempo de vida o acortar si es un recurso que eventualmente no sea tan necesario. Yo les había comunicado a ustedes que en el libro de Harari, en el primer tomo que les he pasado, se señala claramente que el hombre es responsable de la desaparición del 70% de las especies animales y vegetales del planeta. Pero no hemos hablado nada de los recursos naturales mineralógicos, ni tampoco hidrológicos, ¿no es cierto?, que tiene el planeta, en donde también el hombre es responsable de desapariciones, en este caso que vamos a ver más adelante. Pues hay un límite para el uso de los recursos naturales y hay saturación. Hay que determinar cuál es el momento de saturación en el uso de esos recursos naturales. Aquí viene el famoso concepto de DALI del mundo lleno, ¿no?, donde se dice que un ecosistema va a generar, ¿no es cierto?, mayor bienestar dependiendo del tamaño del ecosistema. O sea, dependiendo de cuánto explotamos nosotros los recursos naturales y cuánto los procesamos. Si los procesamos muchos, como ven a la derecha, tenemos una economía bastante grande. Y si los procesamos poco, es una economía pequeña. No significa que una economía más pequeña implique mayor hambre o mayor, digamos, menor bienestar para el ser humano. Simplemente lo que plantea DALI es de que para que tengamos un mundo lleno de recursos naturales y de bienestar, tiene que haber dos elementos claves. Uno es el límite del crecimiento. ¿Por qué tenemos que crecer como crecen los chinos o los peruanos al 8-10%? DALI dice, no señores, no corresponde. Debiéramos crecer. El punto de equilibrio que se ha establecido de crecimiento económico es el 5% anual, no del 8 o del 10. Yo sé que Bolivia, para salir de la pobreza, se ha pensado que debe crecer al menos al 6% anual. Pero, ¿no es cierto?, otros dicen 5, pero 6 es lo ideal. Pero de todas maneras, ¿no es cierto?, las cifras que han mostrado en años anteriores China y Perú, que han sido dos de los países, uno cercano y uno lejano, con mayores tasas de crecimiento, están en el orden del 8, 10 y 12%. Eso es una barbaridad de crecimiento, ¿no es cierto? DALI dice, no, está bien eso, porque eso implica que entonces estás haciendo una sobreexplotación de recursos naturales. Y luego está el segundo concepto, que es el de la escala óptima.
¿Cuál es el óptimo de crecimiento que el hombre debe tener para lograr este crecimiento? Con ello, señores, tenemos entonces que establecer el tema de sostenibilidad. Hay distintas concepciones de sostenibilidad, ¿no? La fuerte, que es el de la economía ecológica. La sostenibilidad desde el punto de vista de la economía ecológica es cuando el ser humano, como dice aquí arriba, ¿no es cierto? Aquí, hace que el uso de la energía útil solar termine siendo utilizada para la producción y que eso genere residuos que son reutilizados mediante el reciclaje nuevamente en el sistema productivo y por lo tanto quede solamente una energía residual que genere un calor disipado que no afecta capas de ozono y por lo tanto no produce ningún tipo de efectos ecológicos en el ecosistema. Esa es la primera concepción de sostenibilidad. No es el de nuevas generaciones, no sé. Es el de señalar claramente, señores, que tenemos que aprender a vivir con lo estrictamente necesario y que se recicla todo y se genera solo energía residual, o digo, sí, residual, que es un calor disipado que no va a afectar a otro. El segundo concepto de sostenibilidad que es el concepto débil de sostenibilidad, es el de la economía ambiental, que es en el que estamos, que es el de determinar áreas de parques nacionales, áreas protegidas, ¿no es cierto? Especies en extinción que tienen que ser, digamos, transferidas a invernaderos y a otros ambientes en los cuales se puedan preservar. O sea, los conceptos de preservación, protección y finalmente, ¿no es cierto?, el de ambientación son los que prevalecen en este concepto débil de sostenibilidad. Como verán ustedes, señores, tenemos aquí dos conceptos básicos que están jugando. El segundo concepto es el de desarrollo sostenible. El de desarrollo sostenible que nos dice el informe Brundtland que hay límites del crecimiento. Y esos límites del crecimiento están orientados fundamentalmente a establecer que hay, ¿no es cierto?, un límite en cuanto a determinar, digamos, cuánto va a crecer. Lo que hemos visto, el concepto de mundo lleno de Daley, ¿no es cierto? Tenemos que definir claramente hasta dónde puede crecer la economía que no afecte, digamos, al medio ambiente ni tampoco al sistema ecológico. Entonces, eso tiene una dimensión económica, social y ambiental, y esa dimensión económica, social y ambiental básicamente está determinando en lo económico cuánto vas a crecer en economía, en lo social cuánto vas a crecer en población fundamentalmente, y en lo ambiental cuánto de los recursos naturales y de los recursos naturales no renovables vas a utilizar para tu sobrevivencia como especie humana en un determinado territorio. Ese es el concepto de sostenibilidad, de desarrollo sostenible que debe, digamos, discutirse de ahora en adelante. Ahora bien, ¿en qué consiste la macroeconomía ecológica? ¿Cuáles son los límites del Producto Interno Bruto? Entonces aquí, si alguien quiere intervenir, no hay problema, hasta aquí, pero diga Martín. Sí, perdón, justo antes de que pase a esta nueva diapositiva, me parecía que era un punto propicio retomar, por ejemplo, lo discutido en las primeras clases. De hecho, en la primera clase y en parte de las lecturas que hemos tenido para toda la primera semana. Porque en la frase que usted ha planteado, ¿sí?, este proyecto de desarrollo sustentable, ¿no?, prolongable o perdurable, como usted también propone para la traducción, requiere atención al estilo de vida. Y esto significa que la dimensión social, uno de los tres vectores que se proponen naturalmente en los textos de discusión sobre la planificación del desarrollo, exige la clarificación de una ética. Y eso me parece interesante porque ahí se puede ver una de las dimensiones que precisamente abre la conexión directa con el pensamiento filosófico, no solamente como epistemología, no solamente como ontología, no solamente como reflexión de paradigmas, que yo no creo que existan realmente paradigmas, sino precisamente por estas contradicciones internas del tema,
Y esa contradicción interna del tema creo que se ve muy bien en la discusión que estaba planteando en la primera semana. Y eso tiene que ver con cómo podemos generar un tipo de ética que sea capaz de organizar de manera práctica una reformulación de los estilos de vida sin que por una parte caiga en el relativismo culturalista, como vemos más o menos en algunos pasajes de la ley de la Madre Tierra, pero que tampoco se quede así en el lenguaje técnico únicamente de los abordajes de ingeniería o de implementación ambiental o de derecho ambiental. Y ahí precisamente en ese interín creo que es donde se abre la pregunta a diferentes tipos de tesis. Usted planteaba, por ejemplo, que hay 3 grandes paradigmas para afrontar el desarrollo, para comprender los planes de desarrollo. Ahí me gustaría, por ejemplo, tratar de acentuar un, entre comillas, cuarto paradigma, que es, por ejemplo, el fenomenológico. Encontramos ahí, por ejemplo, la obra de Hans Jonas, que ha sido un autor muy importante desde la década de los 60, en un libro titulado Hans Jonas. Jonas. Ajá, Jonas, con ¿Qué texto? J. Principio responsabilidad es uno de los textos centrales. Es como una respuesta al principio esperanza de Bloch. Y él dice, ok, necesitamos utopías, pero también necesitamos no solamente un principio de esperanza, sino necesitamos un principio de responsabilidad. Y ese principio de responsabilidad nos establece, por ejemplo, un imperativo categórico. Y ese imperativo categórico significa organizar la vida humana de tal manera que la vida de la naturaleza y la calidad de vida, es decir, la forma de vida con valor de la humanidad, puedan mantenerse y reproducirse prolongadamente. Y esto es interesante porque ahí viene el problema del estilo de vida. ¿Cuáles son los valores y cuál es el tipo de ritmo de sociedades que vamos a tener? Y ahí la literatura, aunque podría parecer un discurso pues no científico, tiene mucho que ver. Pienso, por ejemplo, en Isaac Asimov, ¿no? Tiene un cuento muy lindo que dice Apocalipsis en tiempos de crisis de la energía. Es una paráfrasis casi del título. Y lo que él hace es un ejercicio precisamente preguntarse qué pasaría en un condicional contrafactivo, qué pasaría si no hubiera más energía renovable, ¿no? Y actualmente tenemos esas crisis. Entonces, ahí me gustaría saber su opinión. Usted, dentro de las reflexiones que ha desarrollado, ¿tiene algún texto dedicado, por ejemplo, a la ética que debería acompañar a este proyecto de desarrollo perdurable? ¿Considera usted que sería importante tratar de establecer directrices para la vida práctica? ¿Debería ser un terreno autónomo de investigación o debería estar solamente supeditado, por ejemplo, a los informes técnicos? Le pregunto por usted, de Bloch especialista en era el el tema. principio de ¿qué era? El de Bloch, el libro de Bloch es Principio Esperanza. Entonces ahí él propone que necesitamos utopías, ¿no? Para seguir cambiando el mundo. Y ahí lo que él propone es que necesitamos más cambio y apoyarnos ¿Cuál en la es el nueva libro de tecnología. literatura que usted menciona? El de Isaac Asimov son cuentos, varios de ellos. Isaac Asimov. Sí, Isaac Asimov o Isaac Asimov. Asimov, Y el otro como libro usted sabe, era un físico que fue de los primeros en advertir sobre la desaparición del planeta por la forma de vida que llevábamos y por la falta de ética en el capitalismo. En todo caso, y en el socialismo. Es interesante porque Asimov dice no hay ética ni en el capitalismo ni en el socialismo. Claro, el socialismo está estalinista como él lo vivió como buen ruso, ¿no? Pero de todas maneras, es claro de que hay que encontrar algún mecanismo ético que nos lleve a la restitución de un concepto que el hombre ha perdido. ¿Sabe cuál es ese concepto? El ocio. Hay un autor que se lo recomiendo, se llama Thorstein Veblen. Thorstein Veblen es un autor noruego, un judío noruego. Y este hombre ha escrito la teoría del ocio, que se puede decir que es una cosa muy interesante, porque lo que plantea básicamente es de que el ser humano está yendo rumbo a un momento en el cual ya no vas a necesitar trabajar 8 horas, basta con 6 horas, en fin. ¿Por qué? Porque vienen transformaciones claves, ¿no es cierto? A ver, ya no es Veblen, sino es básicamente Boissier el que plantea de que estamos rumbo a 2 o 3 transformaciones tecnológicas y 2 o 3 transformaciones biotecnológicas que van a cambiar la vida.
Las tecnológicas son básicamente nanología, nano pequeño, logos estudio. ¿Qué es la nanología? Esto, las computadoras, los chips, en fin, ¿no es cierto? Eso va a reducir el tiempo de trabajo que requiere el hombre para satisfacer sus necesidades. Y fuera de la nanología está la robótica, porque los robots obviamente cada vez más y más están invadiendo la producción industrial. Cada vez necesitas menos obreros, porque cada vez hay más robots que son más baratos, que pueden producir lo que tú estás produciendo. Eso en términos tecnológicos. Y en términos biotecnológicos, lo que plantea Boisier es que tienen 3 transformaciones. La primera transformación es la que tiene que ver con TII, trasplante, implante, injerto, TII. ¿Ya? Trasplante, cuando tú sacas un órgano vivo de un ser vivo y lo llevas a otro ser vivo. Ejemplo, trasplante de corazón. ¿De acuerdo? Trasplante de corazón. Llevo un órgano vivo de un ser vivo a otro ser vivo. El otro es el injerto. El injerto es cuando yo saco un órgano, una parte viva, un órgano vivo de un ser vivo, y lo trasplanto, lo injerto, perdón, en el mismo ser vivo. El ejemplo clásico de injerto viene a ser, ¿no es cierto?, el de los quemados. Se queman, ¿no es cierto?, o los toreros, han debido ver usted, que les mete el toro, el asta aquí en la mejilla, o los quemados que se queman las manos, es lo más fácil quemarse las manos en un incendio, ¿no? ¿Y qué es lo que hacen los dermatólogos, cirujanos dermatólogos? Te sacan pedazos de piel de tu nalga, hablemos así, y te las ponen en las manos, o en la cara, o donde necesitas. Ese es el famoso clásico. O el caso mío, los calvos. Dicen que nunca el ser humano pierde pelo encima de la oreja. Esta es una parte donde nunca se pierde el cabello del ser humano. Entonces, ¿qué hacen? Te cortan 1 milímetro, perdón, 1 centímetro. Te cortan 1 centímetro a lo largo, digamos, de unos 6, 7 centímetros por medio centímetro de ancho, o sea, digamos, unos cuantos milímetros, y de esa cantidad, y te lo cierran, ¿no? Te cierran eso. Y de esa cantidad hacen una especie de cultivo, ¿no es cierto? Y te ponen cabello. Este hair recovery que han debido ver en propaganda, ustedes que dicen, si usted es calvo, venga, yo estoy tentado de ir, les cuento, pero paga tan mal la universidad que no me alcanza para hacer esa operación. Pero en todo caso, ¿no es cierto?, te lo ponen como si fueran arbolitos, ¿no? Te ponen ¿qué se llama? Un turbante, y estás con un turbante durante 1 mes, sacan el turbante, se te cae ese cabello, y el nuevo cabello que nace ya es permanente, porque lo que has hecho es simplemente de un lugar que no tenías cabello, llevarlo aquí, y por lo tanto has hecho un injerto. Van 2. He explicado el trasplante, el injerto y el implante, que es algo no orgánico en un cuerpo orgánico. Y el ejemplo clásico de injerto es el marcapasos. Tú tienes un problema del corazón, que no, aquí hay médicos en este curso que tienen un problema, digamos, en el ritmo cardíaco, te ponen una maquinita, un aparatito chiquitito de este tamaño, ¿no es cierto?, que lo que hace es acelerarte los latidos cuando se lentifica tu corazón o frenar cuando se acelera. ¿Me entiendes? Ahí tiene como una computadorita que está, ¿me entiendes?, viendo el tema. Entonces tienes el tema TII, primera transformación biotecnológica. Segunda transformación biotecnológica, obviamente, es el tema de la clonación. Se ha comprobado en los años 2000 que hemos clonado a la oveja, ¿no es cierto?, que se llamaba la oveja? ¿Cómo? Dolly, la Dolly. Vive la Dolly hasta el día de hoy. Bueno, está la Dolly. Además han clonado otras ovejas que se llaman Dolly 1, 2, 3, 4. Luego
Están las Mari, que son las vacas. Han clonado vacas. Y está el Tom, que es un mono, que también está clonado. Y hay el Tom 1, 2, 3, 4. Bueno, estos tipos, ¿no es cierto? Que ya son clones, animales clones, nos demuestran una cosa, que cuánto tiempo o qué razón es la que impide que de una vez, si es que no lo han hecho ya, se vaya a hacer una clonación de un ser humano. Y la única razón, Martín, esto es clave para usted que es filósofo, la única razón por la cual no se ha hecho la clonación de un ser humano hasta el momento es de carácter ético-religioso. Es decir, ético porque lógicamente un clon no tiene moral, no tiene principios, no tiene nada. Entonces se imaginan y dicen, oye, el clon de Martín va a ir al banco, se va a prestar plata, no va a pagar porque no tiene moral, no tiene, ¿no? De repente Martín, el original, tampoco paga, pero es por otras razones. El clon tuyo no va a pagar porque ese es su ser, esa es su forma, digamos, de, ¿me entiendes? Es inherente. La universidad no me contrata. Entonces, ¿no es cierto? Esa es la razón ética. Y la razón religiosa es pues que, imagínate, solo podía Dios hacer un ser humano. Y de pronto el hombre sí puede ser un ser humano. ¿Cuántas religiones se vienen abajo? ¿Te das cuenta? ¿Cuántas religiones no van a poder explicar este fenómeno? Yo no sé si será cierto, pero se dice que básicamente las religiones monoteístas, me refiero a la religión musulmana, la católica, la budista, que trabajan en el tema eclesiástico, que es esto de manejar todas las religiones con el tema del monoteísmo, tienen un fondo común destinado a impedir la clonación en el mundo, en el planeta. ¿Será cierto? No será cierto. Estas versiones conspiracionistas nunca me han gustado mucho, pero en todo caso es claro que quedarían sumamente afectadas. Bueno, pero el resultado de estos dos fenómenos, el de la clonación y el del TII, lo que provocan, bueno, y hay un tercer elemento todavía biotecnológico, que es el hecho, digamos, de ¿qué se llama? La biomedicina, que básicamente lo que está generando es que hoy en día te pueden reemplazar prácticamente cualquier miembro del cuerpo. O sea, tú pierdes un ojo y te ponen ahora un ojo que se llaman estos ojos, no es electrónico, biónico. Un ojo biónico que se conecta con el otro ojo y puedes ver perfectamente. O sea, ya la ceguera, por ejemplo, ya en un buen porcentaje está siendo superada con este tema de ojos biónicos, ¿me entiendes? O, por ejemplo, pierdes piernas. Has debido ver estos tipos que vuelven de la guerra sin piernas. Bueno, les ponen piernas. Y has debido ver videos y de todo de gente que tiene piernas artificiales, que son de este aluminio, y hay unos materiales súper sofisticados hoy en día, que son atletas. O sea, yo no podría correr como ese tipo sin piernas corre, imagínate, ¿no? Entonces, esos tres, digamos, esas tres transformaciones biotecnológicas y las dos tecnológicas, ¿qué provocan en última instancia? Provocan en última instancia, primero, que el hombre tiene necesidad de menos tiempo para producir. ¿Me entiendes? Ya no necesitas producir 8 horas, sino menos tiempo. Y segundo, que puedes vivir más. Es decir, si la esperanza de vida al nacer en el tiempo de Jesucristo era 30 años, de hecho lo crucificaron a los 33 y nadie se extrañó mucho, ¿no es cierto? Y luego, ¿no es cierto? El año 1500, en el momento del descubrimiento de América, era 40 años. Colón dicen que tenía 42 años y era una persona anciana, supuestamente, era un sabio anciano. Y, ¿no es cierto?, en el año 1900 la esperanza de vida era de 50 años y en el año 2000 era de 60, 70 años. Bueno, ahorita es de 70 años, era de 60 años el 2000 y ahorita el 2020 ya es de 70. Se supone que prácticamente el año 2030 ya estemos en 80 años de esperanza de vida y el año 2050 en 100. Y después del 2050 probablemente se llegue a 120, 130. Entonces, ¿te puedes imaginar, Martín? La gente va a vivir pues hasta que esté masticando saliva, ¿no es cierto? Bueno, no porque le van a poner dientes para que no mastique saliva, va a masticar carne dura. En todo caso, ¿no es cierto? Lo que queda claro es de que nuestra vida se va a prolongar y necesitamos menos tiempo. Entonces, lo que nos dice Thorstein Veblen es, señores, se tiene que comenzar a trabajar el tema del ocio productivo.
¿En qué consiste el ocio productivo? Y lo digo en mi entrevista yo. El ocio productivo, porque Veblen ha sido fundador del Departamento de Economía de la New School for Social Research, donde yo he hecho mi maestría en Ciencias Sociales y el doctorado, que no lo terminé, pero nunca hice la tesis, tuve que hacer otro doctorado después para sacar el título. Y el asunto es de que lo que nos plantea Thorstein Veblen es que vuelves al método peripatético de Aristóteles. Es decir, tú vas a circular con tus discípulos o con tus amigos por jardines, filosofando, generando ideas, generando, ¿no es cierto?, comunicación, él le llama comunicación humana, o sea, vuelve el humanismo, si se quiere. Y ya no necesitas trabajar tanto, porque ¿para qué vas a trabajar tanto si te lo puede trabajar un robot o un clon? No sé si me dejo entender. Entonces, evidentemente, ¿para qué? Yo recuerdo muchas veces una anécdota personal. Me lo encontré en el aeropuerto del Alto, de Cochabamba, ni siquiera del Alto, una vez a mi amigo Filemón Escobar, este legendario dirigente minero. Y estaba llorando, literalmente llorando. Entonces me acerqué y le dije, flaco, ¿qué te pasa? Y me dice, mira, Mario, estoy volviendo de haber sido invitado por los sindicatos mineros de Canadá. Y estoy llorando, ¿sabes por qué? Me dijo, porque me he dado cuenta que estoy muy bien. ¿Cómo es eso? Le dije, ¿cuántos años tienes tú? 70, 80, tendrás. No tienes más. No, me dijo, estoy muy bien porque ya no entiendo el mundo. En mis épocas hacíamos huelga porque trabajábamos 14 horas en la mina y era para trabajar 8 horas. Esas eran las huelgas mineras de los años 40, 50, 60. Para tener una jornada laboral de 8 horas. Vengo del Canadá, donde les han rebajado la cantidad de horas en la mina a 6 horas, porque han metido robots que hacen la perforación, que es la parte más dura de la minería, y han hecho huelga porque quieren trabajar 8 horas. O sea, ¿me entiendes? O sea, les han bajado la cantidad de horas y las huelgas ahora es porque quieren trabajar más horas los mineros. Entiendo, pero por ejemplo, la producción de microchips todavía utiliza la explotación infantil en países. No, yo sé, pero de todas maneras, te estoy mostrando un ejemplo y el hombre lloraba porque no entendía cómo estamos yendo a un mundo al revés. No sé si me dejo entender. Un mundo en el cual cada vez se van a estar menos trabajo y menos 8 horas, ¿me entiendes? Menos tiempo de trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, Veblen, ahí, la idea es ir al ocio productivo. Filosofía, volvemos a la filosofía, es el retorno a la filosofía. Y eso obviamente tiene ética. Ahora, es una ética basada en algún tipo de elementos que pueden ser cuestionados como no éticos, como el caso de los clones, como hemos dicho. Eventualmente los clones pueden ser considerados no éticos, pero ese es el futuro. Ustedes están haciendo un doctorado. El doctorado, ¿sabes qué hace un doctor? Un doctor mira el futuro. Ustedes son los futurólogos. Ustedes van a hacer prognosis. Ustedes tienen que mirar adelante. Mirar atrás sirve solo para tener la base con la cual miras adelante. Entonces, señores, debates como, por ejemplo, no sé, la construcción de conciencia social en juntas vecinales del Alto, van a quedar en el rezago, porque lógicamente la mirada al futuro es la que comienza a prevalecer. Y si no, hablen con sus hijos, ¿no es cierto? Ahí van a encontrar claramente ya varios paradigmas que están surgiendo sin necesidad de teorizar demasiado. Entonces, ¿a dónde quiero llegar con todo esto? Quiero llegar simplemente al hecho de que lo que usted señala, de que estamos en un momento en donde tal vez un tema ético, sí, pero no solo ético, es un tema que está combinando tecnología con ecología y con ética. Ahí hay 3 elementos. ¿Qué estamos viendo ahorita? Uno de los elementos, ecología, uno, ¿no es cierto? Pero están los 3 en juego. Bueno, alguien quería hacer uso de la palabra. Doctor, me he extendido, doctor, sí, sí. Yo Tal quería vez hablar. alguien esté molesto con lo que he dicho, pero No, todo el está derecho de excelente, manifestar doctor. su Solo quería disidencia. aportar. Tiene la palabra el señor Armelia. ¿Usted pidió la palabra? Sí, Armelia. Adelante. Doctor, un saludo a usted y a los colegas. La verdad que es un tema muy interesante lo que usted toma sobre de estos grandes avances. Hay un texto que indica: sálvese quien pueda.
No sé si alguien lo ha leído, pero este texto habla de los avances que cada ¿Qué día autores? vamos. Mire, no soy tan bueno para los autores, pero es Sálvese quien pueda. Y está en internet, se lo puede descargar y la verdad que hablan bastante de la tecnología, habla de cada día cómo surge el avance y qué es lo que se espera del 2030 hasta el 2050. Habla también un poco de lo que es la clonación. Posiblemente no vamos a llegar, según los datos que indica también otro autor, que no vamos a llegar por la parte ética, por la iglesia y también por las pestes, digamos, por las enfermedades como se ha visto este año, ¿no? Que esta pandemia, si seríamos seres clonados, arrasaría, ¿no? Esta pandemia. Entonces, para evitar todo esto, entonces no está permitido, ¿no? A nivel mundial. Y si en caso permitirían, digamos, que existiera la clonación, sería un riesgo para la humanidad. Eso es lo que también se piensa, Sí, pero muy bien, Arley. no estamos lejos del 2030 al 2050 de que No, está a la vuelta de la esquina. sea una posibilidad que haya la clonación, doctor. Solo eso quería decir y recomiendo ese libro, ¿no? A Bueno, pero pesar de... como le digo, no es solo la clonación, es también la prolongación de la vida, ¿no? De los 28 tipos de cáncer que hay hoy en día en el mundo, 25 ya tienen cura. Ya tienen cura, si los detectan obviamente a tiempo, etcétera, ¿no? Hay algunas condiciones, pero 25 ya tienen cura. ¿Qué otra enfermedad? El SIDA, bueno, evidentemente ya se tiene ahorita aisladas genéticamente, digamos, las células, y por lo tanto el descubrimiento de la cura definitiva del SIDA es cuestión de 3, 4 años más de investigación. Ya hemos descubierto la cura para todas las demás otras enfermedades que eran, bueno, el momento en que descubrimos la cura para la viruela, el año 1802 o 1803, si no me equivoco, ¿no? Y de ahí viene la palabra vacuna, ¿no? Porque eran vacas de Escocia que enfermaban de viruela y no contagiaban a los humanos. Extrajeron de esas vacas, ¿no es cierto?, digamos, el líquido sinovial. Eso lo inyectaron en las personas en Escocia porque se dieron cuenta de un detalle. Las mujeres que ordeñaban estas vacas no enfermaban de viruela. Entonces, mientras toda Europa estaba con viruela, esas mujeres no se enferman. Les agarraron, les sacaron, entonces se liquidó, porque eran vacas que tenían que estar a cierta temperatura. Lo llevaron a Europa, les pusieron a los niños especialmente, y se dieron cuenta que los niños no enfermaban y se volvían resistentes a la viruela. Entonces, de ahí vino el nombre de vacuna. Se llamaba antes inseminación, tenía otros nombres. Pero como venía de las vacas, de ahí viene el nombre de vacuna. Desde el momento en que hemos descubierto la vacuna contra la viruela, principios del siglo XIX, todos los descubrimientos posteriores, ¿no es cierto?, están yendo rumbo a reducir, digamos, la cantidad de enfermedades que son mortales para el ser humano. Estas pandemias, surge la pandemia, ¿cuánto tiempo ha tomado? Un año en encontrar una vacuna defectuosa, completa. Lo que sí yo les advierto, ustedes son doctorantes, David, y todas estas teorías de conspiracionistas, no, el Bill Gates está en la vacuna metiendo un chip y ha provocado la pandemia para reducir la población del mundo. Son teorías conspiracionistas que nosotros somos, ustedes especialmente son científicos. No, pues no tienen suficiente sustento. Yo por lo menos, francamente, pienso que para un doctorante en ciencia y tecnología, ese tipo de explicaciones no debieran ser, digamos, las predominantes para este tipo de situaciones que vive la humanidad. En todo caso, puedes asumirlas inclusive, pero darle un contenido más simple. No es
que Bill Gates se reunió con los de la Organización Mundial de la Salud y en un cuartito oscuro y cerrado decidieron matar población para controlar población, crecimiento poblacional. Son tonteras, ¿no? Dale un sentido más científico si es que realmente quieres hacer teoría conspiracionista, y hasta puedo creer, pero de la manera como lo plantea la gente alguna vez, no tiene sentido. No sé si podemos continuar. Muy bien. Adelante, doctor. Gabriel Heredia quería hablar. O el señor Toribio Quispe. Doctor, O Sonia Machicado. Rafael Sonco. Sí, doctor, dígame. No, les preguntaba su opinión sobre lo que hemos venido conversando. También un poco puedo opinar sobre lo que mencionaba también el compañero. El libro se llama de Andrés Oppenheimer, ¿no? De Sálvese quien Oppenheimer pueda. es este. Ajá, sálvese Pero quien este pueda. Oppenheimer, les voy a decir con toda franqueza, es un periodista medio especulativo, ¿no? Tiene un libro también sobre la China que son cuentos chinos, y no son cuentos chinos. Está totalmente, es demasiado, ¿cómo te puedo decir? Demasiado anticomunista y peca de simplista por eso, ¿no? Sí, aunque también nos da una idea más o menos a dónde va a ir, ¿no? El futuro ahorita de lo que estamos aspirando como seres humanos, ¿no? Por ejemplo, en su libro, ¿no? Del Sálvese quien pueda, por ejemplo, habla también de un poco de lo que hacía Israel, ¿no? Por ejemplo, utilizaba lo que mencionaba un poco a lo que recuerdo del libro, de que cómo ellos utilizaban máquinas para limpiar, por ejemplo, los canales, las tuberías donde van los desechos, por ejemplo, de los seres humanos, para destaparlos sin usar seres humanos. Entonces, en su libro, bueno, según su libro, ¿no? Que ellos están inventando robots miniaturas que pasen por las venas, por las arterias, y que estos puedan ir directamente donde esté la enfermedad y atacar directamente, en este caso, dicha enfermedad. En este caso, digamos que es el cáncer. Entonces, iban a lanzar directamente allí el compuesto químico, ¿no? Que elimine el cáncer. Bueno, es Bueno, una... de hecho, así funciona el tratamiento al cáncer. O sea, no debiera decir esto a ustedes, pero yo tengo un hijo que tiene cáncer, que está en pleno tratamiento en este momento en Chile. Y ya va por la cuarta quimioterapia y básicamente lo que hacen es meterle una serie, un compuesto de varios químicos que ha ido reduciendo el sarcoma, que es este tumor, digamos, que se le ha formado en el hueso. Y bueno, está funcionando bien hasta ahorita. Obviamente uno va cruzando los dedos, si eres católico vas rezando, lo que quieras, pero, y aparte del sufrimiento que como padre puedes tener, lo único que puedes hacer es esperar que en este caso funcione la tecnología en base a los principios que usted está señalando. Exacto. Yo estoy viajando el 20 y tantos de abril a la primera cirugía, que se ha reducido mucho ya este sarcoma. Lo que hay que hacer es raspar el hueso. Y el siguiente paso es hacer un implante para reponer el hueso, digamos, la parte del hueso que se ha dañado, ¿no? Es ¿qué se llama? El hueso de la cadera. Bueno, entonces, ese es el procedimiento. Ahora, es un procedimiento largo, no es corto, porque después de 4 quimioterapias y una cirugía hay que volver a hacer unas dos quimioterapias más y unas 2 radioterapias más, recién otra cirugía, y después otras 2 quimioterapias y otras 2 radioterapias más. O sea, hasta fin de año, digamos. Se va a tener que quedar todo un año allá. Pero funciona. De hecho, hay personas que han tenido esta enfermedad que han vuelto a hacer su actividad. Inclusive exjugadores de la NBA de básquetbol en Estados Unidos han vuelto a jugar. Mi hijo es una persona muy alta, muy alta. Este tipo de cáncer es para personas que son de más de 1,90, él está en 1,96.
y era basquetbolista, selección nacional, juvenil, en fin, todo esto, y bueno, ¿qué vamos a hacer? Pues hay que asumir. Y es un problema de información, el hueso no transmite, o sea, no recibe la información que le diga que ya no tiene que seguir creciendo, y entonces crece y obviamente se genera ese tumor. Y obviamente este cáncer que da a personas muy altas, si se trata a tiempo, que creo que es el caso de mi hijo, espero, Dios quiera, pueden volver a hacer su actividad física, eventualmente, ¿no? Ya les voy a contar si ha vuelto al básquet, pero por lo menos de que se pueda curar, espero que sí. Estamos hablando de un chico de 19 años, o sea, que pudiera poder su cuerpo reaccionar y defenderse y obviamente superar. Pero lo que usted dice es exactamente eso, ¿no? Yo soy diabético y ya han descubierto, por ejemplo, decían, no hay cura para la diabetes, porque obviamente el páncreas deja de producir insulina, que es la que logra, digamos, bloquear el azúcar en la sangre. Y cuando hay azúcar en la sangre se generan entonces coágulos, y esos coágulos impiden que circule la sangre. Entonces, el diabético no se muere de diabetes, se muere de un bloqueo, digamos, o sea, un infarto cardíaco, que es porque no llega sangre al corazón, por azúcar o por grasa azucarada en la sangre, o te mueres de embolia porque no llega sangre al cerebro por la misma razón, o te mueres de una embolia pulmonar por la misma razón. No mueres de diabetes, mueres de eso. Entonces la idea es controlar el azúcar en la sangre. ¿Cómo lo haces? O haces unas pastillas al principio, después hay que inyectarse insulina, y ahora han descubierto una pastilla que lo que hace es exactamente lo que usted señala, señor Soto. Es decir, entra al sistema sanguíneo y comienza a destruir todo el azúcar que encuentra a su paso. No es insulina. Entonces, mire usted cómo poco a poco estamos avanzando en este tipo de situaciones. Obviamente eso no te da pues piedra libre, o sea, no voy a ser tan idiota de tomar esa pastilla y zamparme en una torta, ¿no es cierto? O una chancaca, ¿no? Voy a seguirme cuidando, tomando mis alimentos, usando stevia, ¿me entiendes? Y no comiendo azúcar, evitando el azúcar, etcétera. Y las 4 cosas básicas que son los carbohidratos, ¿no es cierto? Que son papa, arroz, pastas y panes, todos los tipos de pan. Pero de que hay una forma de ir resolviendo, hay una forma. Y eso ya te muestra los avances tecnológicos en la medicina. ¿Alguien quería hacer uso de la palabra? Doctor, como usted bien acaba de decir, permítame, doctor, buenas noches, colegas, buenas noches. Evidentemente, le cuento, doctor, que la mayoría de las enfermedades lastimosamente tiene un patrón genético y evidentemente usted ha acabado de hablar de uno de ellos. La diabetes mellitus tiene un patrón genético de tipo mitocondrial. Lastimosamente, el DNA erróneo que nos, más que contagiar, heredan, es la madre. La madre es la que generalmente nos hereda la diabetes mellitus y evidentemente, como usted ha dicho, la afección es sobre todo en los vasos sanguíneos y los órganos que son más ricos en vasos sanguíneos son el corazón, nervios, pies y riñones y también se puede evidenciar que la signosintomatología de los diabéticos es característico de la patología cardíaca, como usted mencionó, coágulos, presencia de lesiones a nivel de los vasos sanguíneos, porque generalmente la lesión es específicamente en el endotelio de estos vasos sanguíneos. Pero como les decía, doctor, también la manipulación genética por medio de la ingeniería genética está permitiendo que estas enfermedades, como usted lo ha mencionado, del sarcoma de su hijo, lastimosamente, pues está generando mayores conocimientos científicos y evidentemente se están haciendo ensayos por medio de organismos modelo, que usted también mencionaba con el caso de la vaca, ¿no? Entonces, gracias a Dios, existen enfermedades que se pueden controlar y sí, evidentemente, el DNA que nosotros tenemos erróneo, ya sea del papá o de la madre, porque según la patología también se puede ver de que existen enfermedades que le decía, nos puede heredar el papá o la mamá. Si hablamos del tipo de cáncer de colecistitis, es decir, que la colecistitis no se vuelve cáncer,
o me refiero, la colecicitis, perdón, sí se puede volver cáncer, pero eso tiene que ver, ¿por qué? Porque el paciente lastimosamente va a la farmacia, al primer médico que consulta, y lastimosamente las piedras o el barro biliar constantemente lesionan o erosionan la pared ya sea de las vías biliares o de la vesícula. Y eso generalmente, ese cuerpo extraño que constantemente está lesionando puede generar cáncer. Ese puede ser un tipo de cáncer adquirido, pero le decía que puede haber un cáncer a nivel donde el factor, más que factor de riesgo, la herencia tiene que ver mucho para la predisposición de estos tipos de cáncer, y el sexo y también el género, sobre todo el género, ¿no, doctor? Pero hay que seguir, ¿no?, con esta ciencia y tecnología que evidentemente va a ayudar a que nosotros salgamos de estas enfermedades que ahora lastimosamente nuestro perfil epidemiológico se ha convertido. Ahora ustedes pueden evidenciar que existen enfermedades, las no transmisibles, con mayor prevalencia e incidencia a comparación de las enfermedades transmisibles, doctor. Pero hay varios conocimientos científicos que están permitiendo dilucidar sobre todo los tratamientos, doctor. Eso quería participar, doctor. Permítame. Muy buena su intervención, gracias. Pero sí, yo quiero decirle que yo fui tutor de una tesis de enfermedades no transmisibles de una doctora de la OMS-OPS en Argentina, que hizo este doctorado, y aprendí muchísimo, obviamente. Yo creo que aprendí más que ella, pero evidentemente lo que usted señala, las no transmisibles hoy en día son la principal causa. Pero de todas maneras, aún con las no transmisibles avanzando a ese ritmo, los avances tecnológicos, como usted mismo ha dicho, nos están permitiendo aumentar la esperanza de vida, ¿no? Entonces, ya los países nórdicos, o sea, me refiero a Finlandia, Noruega, Suecia, hoy en día están en una esperanza de vida de 90 años. 90 años. Y cuando digo esperanza de vida 90 años, es el promedio de la población. O sea, hay gente que vive más de 90 años, y los que viven menos viven 80, 70, 80, ¿no? O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que evidentemente cada día estamos avanzando más. Ahora, eso obviamente va a generar también pues una presión sobre el mercado laboral, porque lo que les comenté en alguna ocasión, ya hay unas personas que están circulando por todo el mundo y presionando sobre la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, para que ya no te jubiles a los 55, si no te jubiles, ¿no es cierto?, ni a los 65, si no te jubiles a los 75 u 80, porque se ha visto que las personas que están entre 50 y 85 años están en la edad más productiva porque además de haber acumulado conocimientos, no sé, maestrías, doctorados, lecturas, etcétera, han acumulado experiencia. Entonces, por lo tanto, tienen mejor productividad. Probablemente si tienes que hacer ejercicio, trabajo físico, esa edad no sea la mejor. Pero en trabajo de carácter intelectual, de trabajo de carácter administrativo, probablemente sean las personas más productivas. Y eso ya está comenzando a notarse ahora, porque lógicamente encuentras gente como yo que está de más de 60 años y que sigue plenamente activo, aún con diabetes, sigue plenamente activo, ¿no es cierto? Hago ejercicios, en fin, todo, completo. Podemos ir cuando quieran ustedes a jugar fútbol, no me corro. En todo caso, lo que quiero decirles es de que estamos en presencia de un modelo de sociedad que es totalmente diferente al que vivíamos antes. Antes el anciano estaba ahí de amauta, le iban a consultar cosas, pero estaba sentadito, ¿no es cierto? Ahora no, señores. Ahora ese amauta está produciendo, está trabajando, está caminando, está participando, sigue siendo diligente, no sé, pero, o sea, ha cambiado el modelo de sociedad. Y eso es a lo que estoy apuntando cuando les digo que vean ustedes estos cambios tecnológicos que en ciencia y tecnología son claves porque están permitiendo que tengamos otro tipo de enfoque. Terminemos esta parte y tal vez puedo terminar yo la exposición a la mitad, no terminar completamente, y dejar para mañana la otra mitad, y más bien, ¿saben qué? Asignar los trabajos hoy día a quienes ya están presentes, y de premio a los que están presentes, ver la forma de que los temas que trabajen sean temas más amigables para ellos, ¿no es cierto? Entonces, de esa manera, lo que alguien me sugirió.
Para los demás les asigno, pero para ustedes, como han asistido, podemos hacer ese tipo de odiosa preferencia, pero que es un premio, digamos, a la constancia en cuanto a la asistencia y participación en clases que han tenido. Leo Pereira. Doctor, solamente quería hacer un comentario justamente a lo que mencionaba usted. Hablaba de la presión, el trabajo. Yo creo que el crecimiento poblacional que se ha dado, y usted sabe que dentro de lo que ha sido el análisis de cambio climático, cuando empieza el desarrollo justamente de todo esto con respecto a lo que es la sobrepoblación del planeta, la presión que existe sobre los recursos naturales, tiene que ver justamente con el desarrollo de la medicina, con ese aumento de la esperanza de vida. Entonces, habría que considerar también realizar los análisis respectivos en torno a si es bueno o no el aumentar la esperanza de vida de los seres humanos. Bueno, el problema de si es bueno o no es bueno tiene que ver con un tema, ahí sí nuestro amigo Mercado tal vez nos puede ayudar más, porque tiene que ver con un tema filosófico. O sea, si tú le preguntas a un ser humano, ¿qué quieres? ¿Estar vivo o estar muerto? ¿Qué te va a responder? Brevemente, nuevamente ahí aparece el problema de la calidad de vida, ¿no? Hay un conjunto de enfermedades es raras diferente el tema de calidad que de duración. Si tú le preguntas a un ser humano si quiere estar vivo o muerto, te va a responder que quiere estar vivo. Elemental. Pero, obviamente, vivo con calidad de vida, ¿no? Es decir, que no estés postrado, a nadie le gusta estar, ¿no es cierto?, enchufado a una máquina que en realidad termina siendo la que te hace respirar, la que te hace latir el corazón y funcionar el cerebro. Pero está demostrado que el periodo que va de 60 a 90 años, ni siquiera 80, es un periodo en donde se produce la mayor cantidad de reproducción de neuronas, imagínate, entre los 60 y los 90. O sea, tú has ido matando células, neuronas durante toda tu vida, ¿no es cierto? Eras un borracho, eras un colo, ¿me entiendes? O sea, hacías deportes extremos, como estar debajo del agua más tiempo del que debieras estar, o trepar. Ayer estaba en tierra de un chico que ha muerto cayendo 50 metros haciendo escalamiento. Una pena, un estudiante, ¿no?, de posgrado. Y para que por favor no ascienda ningún cerro sin tener toda la seguridad del caso. Y me doy cuenta, porque evidentemente eso ya es un tema reflexivo, que el mundo al que estamos yendo es un mundo que ya no solamente quiere duración. Antes era duración, no. Ahora es duración con calidad. Está claro. Pero nadie te va a decir prefiero estar muerto. O sea, yo he vivido con personas, mi madre, algún abuelo, que decían, ay, Diosito, recógeme de una vez, ya no quiero vivir. Pero era por un tema de calidad de vida, como dice Martín. O sea, tenían 2, 3 achaques, ¿no es cierto?, que hacían muy difícil su vida, ¿no? Si esa persona no hubiera tenido esos achaques y hoy en día, aparentemente, esas personas ya no van a tener los mismos achaques, no van a querer morirse, ¿no es cierto? Es decir, van a querer vivir y van a querer vivir plenamente. He leído el otro día una estadística que me ha dejado paralizado, porque la cantidad de hombres y mujeres que se casan después de los 70 años, imagínense, después de los 70, ha crecido en un 3000% en el mundo entero. O sea, eso te demuestra, oye, ¿quién va a rehacer su vida después de 70 años? Yo la pensaría, ¿no? Porque tú sabes que tu mujer a veces te machaca y, ¿no? Pero de todas maneras eso te está mostrando claramente que
que están cambiando los patrones de comportamiento y de conducta societal. Y eso es ¿por qué? Porque está aumentando la esperanza de vida. Y porque la gente quiere vivir más. Con calidad más. Diga Martín, ahora sí. No, eso era ese breve comentario, ¿no? Es decir, hay un montón de enfermedades catalogadas como enfermedades raras que la ciencia no toma, ¿no? Se concentra en cierto tipo de proyectos como Estrella o de enfermedades visibles. Ahora, por ejemplo, trabajo con una colega que es una polaca que está en la UAMEX y ella dirige un proyecto de enfermedades raras, ¿no? Entonces, están con todo un proceso de investigación cualitativa con entrevistas a profundidad sobre qué pasa con estos pacientes de enfermedades raras, porque, por ejemplo, México, por una parte, no da subvención a los medicamentos y dos, tampoco permite, por ejemplo, la importación de medicamentos, menciono solamente un caso, de alteraciones en el metabolismo. ¿Por qué? Porque la población no es suficientemente alta como para dar los permisos de importación. ¿Y eso es por qué? Porque por una parte no se tienen registros y dos, porque la mayoría de los pacientes mueren siendo casi adolescentes, lo que no pasa, por ejemplo, en Europa, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, para ella, que estudió luego en España, pues le pareció, hizo el doctorado en España, le pareció así sumamente chocante. Entonces, hay todo un conjunto también de enfermedades que a veces no son estudiadas, y ahí concuerdo también con los dos colegas, ¿no? Con Roxana Rodríguez y con Leo Pereira, es decir, hay todo un problema con respecto a la calidad de vida, con el tipo de conocimiento de enfermedades que tenemos. Vas a ver, yo estoy haciendo ahora la tesis sobre psicopatología, y claro, a mí me asombra porque no hay suficientes datos actuales sobre los indicadores de salud, etcétera. Entonces, ahí hay un montón de problemas éticos que tienen que ver con investigación disciplinar, transdisciplinar, pero que también tienen que ver con los fundamentos y con las finalidades de las ciencias, y esa es una reflexión filosófica, ¿no? Entonces, sí, es el punto, solamente quería enfatizar, ¿no? Lo que han dicho mis compañeros me parece. Ahora terminemos esto para por lo menos, a ver. Lleguemos por lo menos a esta definición de huella ecológica, que son 2 o 3 diapositivas más. Bueno, en la macroeconomía ecológica está el tema de crecimiento que ya hemos hablado. ¿Y cuáles son las críticas a decir hay que limitar el crecimiento? El tema de la identificación con bienestar, es decir, cada cultura tiene diferentes conceptos de bienestar. No sé si me dejo entender. Entonces, tu identificación con el bienestar puede ser diferente si tú eres gringo, que si tú eres europeo, que si tú eres chimán o que si tú eres aymara. O sea, hay diferentes formas de identificarte con el bienestar. Para unos el bienestar es, ¿no es cierto?, el tener acceso a, si tú eres un europeo, por ejemplo, que puedas veranear en las playas de España y que puedas, digamos, tener un trabajo relativamente intenso durante por lo menos 8 meses del año, y luego que tengas una familia, pero no siempre una familia nuclear, puede ser una familia disfuncional o puede ser una familia, digamos, bipolar, ¿no es cierto? Les funciona como sistema, digamos, como concepción de bienestar. Un norteamericano, por el contrario, ¿no es cierto?, va a intentar, va a estar partido en tener una visión familiar, ¿no es cierto?, de forma de organización de vida social, versus quienes obviamente tratan de tener una vida más individualizada, digamos, ¿no es cierto?, que tienen ni siquiera pareja, algunos de ellos, y obviamente buscan más libertad en cuanto se refiere a las preferencias sexuales, buscan más libertad en cuanto al trabajo, a la capacidad que tengan, digamos, de trabajar en lo que ellos quieran, y ya no en lo que obviamente haya como oportunidad. Y definitivamente los norteamericanos de alguna manera han ido poco evolucionando hacia un tipo, digamos, de concepción de bienestar ligado al tema alimenticio, al tema de música, cine, teatro, o sea, cultural. Y eso muestra claramente, igual que los europeos, que también, digamos, es otra concepción de bienestar. Mientras que por el contrario, digamos, tienes tú sociedades como la mexicana, ya que menciona Martín ese tema, ¿no es cierto?, en donde tú tienes que los mexicanos tienen una concepción de bienestar que está ligada, digamos, a la intensidad que tienen ellos en la música,
en la familia, en el tema de trabajo, ¿no es cierto? Inclusive su relación con las leyes es totalmente, digamos, diferente que la que se tiene en otros países. Y lo que alguna vez yo, por ejemplo, a ver, por dar un caso nada más, el tema de la violencia, cuál es la concepción de violencia que se tiene, ¿no es cierto? Yo escuché una vez una conferencia muy interesante de un psicopatólogo justamente brasileño boliviano, y él decía una cosa bien interesante, decía, ¿cuál es la concepción de la violencia en los bolivianos? Eso se puede notar en la guerra del Chaco, donde hemos perdido la mayor parte de las batallas, cuando los paraguayos nos han atacado por la espalda. ¿Por qué? Porque por delante, en la trinchera, le estábamos gritando pila maricón, pila cobarde, pila, ¿no es cierto? Y ellos no nos respondían nada, venían por la espalda, tac, y nos ganaban la batalla, ¿cierto? Eso ha ocurrido en Cañada Stronges, eso ha ocurrido en Kilómetro 7, o sea, hay batallas que demuestran la teoría que estaba planteando. Es decir, están sentados dos guaraníes y el uno le dice al otro, oye, tú te estás metiendo con mi mujer. ¿Qué hace el otro? Está con su machete. ¿Qué hace el otro? Se queda callado, no le responde. Y el otro sigue diciendo, no, pero es una barbaridad, tú eres mi amigo y cómo no vas a hacer esto. Y el otro se queda callado, y el otro se queda callado, y el otro, hasta que un momento llega a cierto punto en donde saca el machete y tres lo mata. ¿No es cierto? Entonces, concepción de la violencia verbal que tenemos los bolivianos o los argentinos, nosotros tenemos el mismo patrón de conducta con la violencia que los argentinos, versus dos bolivianos están chupando, ¿no es cierto? Y el uno le dice al otro, oye, te has metido con mi mujer, que no sé qué, que esto, que otro, y al final le decía, vamos afuera. Salen afuera, ¿no es cierto? Se dan dos puñetes, sale un amigo, los separa, increíblemente, vuelven a la misma mesa y siguen farreando los dos. Concepción de la violencia en los guaraníes, lo ha matado al tipo, y en los bolivianos. Se han pegado, se han sacado un poco, digamos, el polvo de la raya que se tenían, y han vuelto, y se han vuelto a sentar a seguir farreando. Entonces, decía él, esa es la diferencia de concepción de violencia, ¿no? Y decía que el pueblo más violento en América del Sur, por lo menos, era el colombiano, porque si tú ves, por ejemplo, el caso de los cárteles de droga, ¿no es cierto? Los tipos nos hacen el menor inconveniente en matar no solo a su enemigo, sino a su mujer, a su hijo, a su madre, a su padre, ¿me entiendes? A toda la familia. Y lógicamente, para ellos, el caso clásico de la violencia en Colombia es pues 100 años de soledad de García Márquez, ¿no es cierto? Trenes que salen llenos de cadáveres de la pelea entre liberales y conservadores en los años 20, 30, 40, ¿no es cierto? En Santa Marta y Aracataca, ¿no? Entonces eso García Márquez lo cuenta y dice, ahí está, así moría la gente en los bananares, ¿no? Y obviamente muestra que la violencia, la historia colombiana, esta es otra conferencia que escuché ya también de un demógrafo colombiano en Lima, me acuerdo. Él decía, si Colombia tiene 40 años de violencia, ¿no? Que viene desde los años 20 hasta los años 60. Entre medio ha habido el Bogotazo, famoso, donde lo matan a Eliezer Gaitán, etcétera, etcétera. Bueno, que es como el 52 nuestro, digamos. Eso ocurrió el 38, sí, 38 o 48, no estoy seguro. Bueno, en todo caso, ¿no es cierto? Era violencia entre liberales y conservadores. Hacen un pacto y deciden turnarse en el poder. Era un presidente liberal, uno conservador, así por 20 años. Entre tanto, en los años 60 ya surge la violencia de la guerrilla. Aparece el ELN, el ejército, el ejército, las Fuerzas Armadas, las FARC, ¿no es cierto? Muere un cura que se vuelve del ELN, ¿no es cierto? Que era Camilo Torres. Eso es la violencia de los años 60, que es guerrillera. En los años 70 aparece la violencia del narcotráfico. Comienzan a aparecer el cártel de Medellín, Pablo Escobar, el cártel de Cali, los hermanos Rodríguez Orejuela, el cártel de, bueno, N cárteles, ¿sí? Y se van matando entre ellos entre los años 70 y 80, 20 años de violencia. Y en los 90 aparece una cosa que ya es impresionante, la narcoguerrilla. O sea, los guerrilleros se dedican a proteger los cultivos de coca,
y las fábricas de cocaína, ¿no es cierto? Los guerrilleros de izquierda, la FARC, el ELN, etcétera, y los narcos siguen haciendo lo que estaban haciendo. Entonces se combinan las dos violencias con lo cual, desde los años 20 hasta el 2018, que ha sido el acuerdo de paz que se ha firmado, hemos tenido en Colombia prácticamente 100 años de violencia. Ellos decían, no, el periodo de la violencia. Yo le decía a un colombiano, ¿cuál periodo de la violencia? Ustedes han vivido en violencia en los últimos 100 años. Y entonces este demógrafo colombiano decía, si no hubiera habido esta violencia en Colombia, Colombia, que tiene actualmente 28 millones de habitantes, tendría el doble. ¿Qué opinan de eso? Él hizo un cálculo matemático y hizo, ¿me entiendes? Tomando en cuenta las tasas de fecundidad, etcétera, etcétera, y le daba que Colombia tendría 50 millones de habitantes si no hubiera habido el periodo de la violencia. ¿Qué te está mostrando eso? Concepciones culturales de la violencia. ¿No es cierto? Entonces, lógicamente, eso te hace ganar o perder guerras, eso te hace crecer o decrecer la población, etcétera, etcétera. Entonces, la identificación, aquí cuando hablo de identificación, es la identidad cultural relacionada con el bienestar, es clave para entender, ¿no es cierto?, el crecimiento. Entonces, algunos necesitarán crecer al 5% y otros necesitarán crecer al 3%, porque sus conceptos, sus concepciones de bienestar son diferentes. Y ahí viene también lo que se dice la otra crítica, que es el criterio de contabilidad, que es esto de contabilizar cuánto por ciento del PIB, etc. Eso no está bien, porque muchas veces hay elementos cualitativos que no son de carácter, digamos, ¿qué se llama? No son elementos cuantitativos. Entonces, es otra. ¿Qué son las alternativas y complementos, entonces, en la medición de este límite de la macroeconomía ecológica? El IDH, el Índice de Desarrollo Humano, que mide, obviamente, salud, educación, saneamiento básico, vivienda, y que básicamente en base a eso te saca un índice. O el tema del ahorro genuino del Serafi, ¿no? Que es un ecologista egipcio que ha generado, ¿no es cierto?, cuánto es verdaderamente el ahorro que generas a lo largo de tu vida como persona y como sociedad, ¿no? Y para qué ha servido ese ahorro. Ha servido para que vivas mejor, ha servido para dilapidar, ha servido, ¿no? O sea, la pregunta que se hacen, por ejemplo, quienes han visto y han vivido, yo he vivido, obviamente, al principio del boom de Santa Cruz, ¿no es cierto? En los años 70, salí bachiller, ¿sabes? Y obviamente, ¿no es cierto?, la pregunta del millón es, oye, ese desarrollo cruceño ha servido para que viva mejor el cruceño. Y tú entras a redes, yo tengo las redes hasta de mi curso de la promoción de colegios de Santa Cruz, y todo es añoranza, todo es añorar cuando Santa Cruz tenía calles que eran de barro, cuando había buris, cuando había, ¿me entiendes?, chovenas en lugar de taquiraris, cuando el carnaval se hacía todo el pueblo y no solo las comparsas, con gente que tiene plata para pagar la cuota de la camisola y de la banda. Todo eso es añoranza, añoranza, añoranza. ¿Qué significa? Oye, estos tipos no son felices. ¿No es cierto? Su ahorro genuino es muy bajo, según el Serafi. Ese desarrollo que han logrado los cruceños es un desarrollo demasiado occidental, ¿no? O sea, cada vez más Santa Cruz se parece a Miami y ha dejado de ser Santa Cruz. Y eso, lógicamente, les afecta. El índice auténtico de desarrollo de Daly, que es un índice que él ha calculado también donde se miden elementos quanti y qualita. Y la contabilidad verde, que es cuántos árboles, cuántas hojas, cuántas plantas, en fin, cuántos animales, etcétera, etcétera, que es otro tema que sirve para medir. No me voy a detener en estos 4 indicadores, pero evidentemente son temas que hay que tomar. Y los indicadores biofísicos, la sostenibilidad fuerte, ya hemos hablado de la sostenibilidad fuerte, las variables biológicas y físicas, y los ejemplos están en las cuentas satélites, que son cuentas nacionales, por ejemplo, las cuentas de salud. Hoy en día ya hay una contabilidad nacional, quienes son economistas entienden que es contabilidad nacional, que establece claramente cuánto de plata se gasta en salud, cuánto se gasta en medicamentos, cuánto se gasta en laboratorio, cuánto se gasta en recursos humanos, per cápita, ¿me entiendes?, por recurso humano, etcétera, etcétera. La apropiación humana de producción primaria neta, ¿cuánto nos apropiamos realmente? ¿Cuánto de lo que producimos? 70% de la fruta de La Paz es fruta importada, que viene del Perú, de Chile, de otros países. Entonces, lógicamente, nuestra apropiación humana de producción primaria neta es bajísima, bajísima.
¿no? Allí dice que solamente en La Paz se consume el 22% de la producción de fruta que se hace en el departamento. Lo demás o viene del exterior o viene de Cochabamba, de Santa Cruz. Y finalmente la huella ecológica. Y terminamos aquí diciendo que huella ecológica, en la definición de Mathis Wackernagel, es el área de territorio ecológicamente productivo, cultivos, pastos, bosques o ecosistema acuático, necesaria para producir los recursos utilizados y para asimilar los residuos producidos por una población definida con un nivel de vida específico indefinidamente, donde sea que se encuentre esta. Es decir, en otras palabras, señores, nuestra huella ecológica es lo que necesitamos y lo que no vamos a dejar residuos, no vamos a dañar, vamos simplemente a indefinidamente establecer cuál es nuestro punto, digamos, de equilibrio, si quieren ustedes, y punto ético en el cual nos vamos a hacer. Bien, jóvenes, yo prefiero que nos quedemos en esta lámina que es la número 13 de más de 40 y dejemos el saldo para el día viernes, si están de acuerdo. Ha sido una discusión muy rica, me ha gustado mucho la clase, hemos intercambiado muchos puntos de vista y ahora voy a pasar inmediatamente a hacer la asignación de trabajos para quienes están presentes. Si no están presentes, obviamente no voy a poder hacer eso. Entonces, para eso, ¿no es cierto?, lo que voy a hacer es pedir que voy a poner, ¿no es cierto?, ¿qué se llama? Alguien tiene, yo tengo, creo que aquí tengo en el celular, vamos a hacer esto muy rápidamente. Vamos a ver aquí. Los ODS. Entonces empezamos, señores. Con los 17 objetivos. Voy diciendo cada uno y me dicen quién lo va a hacer. Objetivo ODS 1. Fin de la pobreza. ¿Quién va a trabajar? Yo, buenas noches, doctor. Yo también, por favor. Gabriel Heredia. Sara Vázquez, doctor. Heredia y alguien más estaba planteando. Sara Vázquez, por favor. Vázquez, doctor. Patricio Ilaluque, doctor. ¿Podría incluirme, Heredia, doctor? 1. Y Sara Vázquez. Ilaluque, 1. Ilaluque, 1. Rubén Paco podría ser, doctor, por favor. Rubén Paco, 1. Sara Vázquez, por favor, doctor. No hay Rubén Paco. Estaba Ángel, con Juan Paco al Rubén. entrar. Rubén, ya. Sí, gracias. Y Vázquez. Muy bien. Freddy Vamos al objetivo 2. No puede haber más de 4 en cada objetivo. Vázquez. Con doctor. Objetivo 2, hambre cero. El tema de soberanía alimentaria y de seguridad alimentaria. Bismarck Chacón, doctor. Bismarck Chacón, va el número 2. Maribel Condorena, por favor. Samuel Coronel, por favor, doctor. Samuel Coronel. Bismarck Chacón, número 2. ¿Quién más? Samuel Coronel. Samuel Coronel. Samuel Coronel. Usted no estaba. Freddy Paco. Clase. Número 2. Freddy Paco. Freddy Paco, el número 2. ¿Ya? María ¿Alguien Fuentes. más? Francisco María Chino. Fuentes. ¿Ah? Francisco Chino. María Fuentes. No, uno de los dos. Francisco Chino. Ya. Máximo, Chino Máximo Noya, doctor. No, ya no hay. Vamos a ver. Si sobra, después volvemos. Número 3, salud y Karen bienestar. Rodríguez. Marcelino Karen González. Rodríguez. Martín Mercado, Martín el 3, Mercado. ¿no? Rodríguez Sí, el Karen 3. Rodríguez. Karen Rodríguez Mercado, el Martín. 3, que me imagino que es médico, ¿no? Sí. Sí, Marcelino González, médico también, doctor. Marcelino González. Delia que es Tronco, médico. doctor, por favor. Martín Mercado. Marcelino González Mercado. 3. ¿Dónde está? Marcelino González 3.
¿Quién más? Delia Sonco, Martín doctor. Mercado. Sonco 3. Mercado Delia Vázquez Sonco Martín. 3. Dilman Armella, doctor. Educación. No, ya tengo los 4. Dilman Educación y Armella. calidad. Javier Rosas. Wilder. Por favor, Villa doctor. Wilder, por favor. Los 4 de Educación y calidad. Villa Wilder. María Fuentes, doctor. Rosas. Canaviri Fuentes, 4. en todo quiere estar usted. Pero ahorita el doctor nunca nos ha de ninguna. Villa Wilder. Canaviri 4 también. Educación, Canaviri, estoy poniéndole cuál es el Canaviri. Rafael Sonco, por favor. Wilder Villa. Rafael Sonco. Canaviri 4. Rafael Sonco. Villa Wilder. 4. Villa 4. Eddie Mendoza. Mendoza el 4. Marisol Arguedas el 4. Ya está Pareja. completo. Ya está Pareja. completo el 4. Ana Shirley pareja. Ya está completo el 4. Disculpe, Igualdad ¿podrían de repetir género el 5. Reina Vergara, por favor, doctor. Salud. Reina Vergara el 5. Al 5. Edna pasa, por favor. Vergara el 5. Edna Y no me pasa, ha por puesto- favor, doctor. En el 3. ¿Cuál la pasa? Mercado, por favor. Edna pasa. Edwin Apaza el 5. Gracias. Doctor Galindo, si no me ha puesto en bienestar y salud, le pediría que me ponga en igualdad de género. No Ya. sé quiénes han entrado para bienestar y Mercado salud. el 5. Ya, no estoy en Mercado el salud y 5. bienestar. Ya, ok. Martín Mercado el 5. ¿Y quién más? Equidad de género. Igualdad de género, ni siquiera es equidad. Igualdad. Doctor, me han puesto en educación. Si no estoy en educación en igualdad de género, ¿puede estar María Fuentes? Ya pues. Sí, era Yaviri, doctor. Ya le he puesto a usted en educación. Ariel, Gracias, Yaviri, gracias, doctor. doctor. ¿Quién? Ariel Yaviri. No, pues. Una mujer tiene que entrar en igualdad de género. Sonia Machicado, doctor, puede ser. Sonia Machicado. En el consentimiento de los papás. Sonia Machicado el 5. Igualdad de género. Estamos Gracias. presentes, Voy a volver a repasar si sobran sobre todas temas, no las se preocupen. cosas, El 6. así como Agua usted limpia comenzó. y saneamiento. Heidi Cortés, doctor. Heidi Cortés, Daisy doctor. Cortés. Daisy Para Cortés. recibirle con Heidi mucho amor, Cortés, con mucho Cortés. cariño, Freddy, su El micrófono. número con 6. el deseo de ¿Ya? los papás. Heidi Cortés. Exacto. ¿Quién más? Gracias, doctor. ¿Quién? Entonces, para entrar en las recomendaciones correspondientes, porque también están Apaguen pues su Freddy, su micrófono. micrófono. Queremos escuchar ¿Quién más va a también. entrar en agua limpia y saneamiento? Juan Bautista pasa, porfa. Juan Bautista Apaza. Toribio Quispe, doctor. Ya, tema 6, Juan Bautista Apaza. Toribio Quispe, tema 6. Néstor Suxo, doctor. Toribio Quispe, Gracias, agua doctor. y saneamiento. ¿Quién más? Néstor Suxo, doctor. Néstor Suxo, agua y saneamiento. Gracias, doctor. Ya, tema 6. Vamos al tema 7, energía asequible y no contaminante. Juan Salazar. Rómulo Quispe. Juan Salazar, tema Rómulo 7. Quispe. ¿Quién? Colquehuanca. ¿Qué Quispe? Rómulo Edgar. Quispe. Rómulo Quispe. Colquehuanca, César. Rómulo Quispe 7. Colquehuanca 7. Colquehuanca 7. ¿Y quién más? Edgar Richard Quispe. Edgar Richard Quispe. Richard Quispe. Sí. Edgar Richard Quispe 7. Ya, ok. Vamos al tema 8, trabajo decente y crecimiento económico. Trabajo decente y crecimiento económico. Empleo, todo esto. Los economistas, ¿dónde están? Doctor, no sé si me puede cambiar. Yo estaba en el 2, pero quisiera este punto, el 8, por Mejor, favor. pues este tema, 8 ya. 8, Freddy Paco, 8. Por favor, gracias. Otro.
Voy a comenzar a asignar jóvenes si no se pronuncian. ¿Quiénes son economistas? Aquí voy a ver yo ahorita. Doctor, como lo ha dicho en clase, sugiero que lo deje para los que no han asistido, doctor. Bueno, Dilman Armella. Y doctor, Ramiro Álvarez. Doctor, Dilma Armella le habla, doctor. Estoy presente, doctor. Pero yo quería el 1 o el 3 de educación, doctor. Por eso. Está lleno. Ahora vas a hacer el 8, que es empleo. No, pues, doctor, entonces, para una preferencia. Álvarez, 8 también. Doctor. Aquí es al sorteo. Industria, innovación e infraestructura, tema 9. Se tenía que hacer sorteo para todos, entonces, doctor, pues. El tema 9, Marco Reas. Marco Antonio Reas. Marco Reas. 9. 9, sí. ¿Quién más? Doctor, si le parece, me traslada ese tema. Rubén Paco. Rubén Paco. Estoy en el grupo 1. Rubén Paco se va al tema 9. Tema 9. Perfecto. Entonces, póngame, doctor, al grupo 1, porque el compañero se va al grupo 9. No. Por favor, Armella, ya. Le he dado ya el tema de empleo, por favor. No, él se va al grupo 9. Reducción de las desigualdades. Ahí está. Ese le doy el 10. Armella. No, entonces me quedo nomás con el 8. Usted no quiere el 1. El 10 te estoy ofreciendo desigualdades. Reducción de desigualdades. Ahí entra educación, salud, todo. Ariela Yaviri, doctor. Ariela Yaviri. Lindo tema, hombre. Están despreciando ustedes aquí. Los mejores temas están fregando ahí. Estos son los temas más bonitos. El 10. El 10. A ver, aquí. Carwani. El 10. Doctor, buenas noches. Soy parte de área de salud, doctor. No. No estás aquí con tema de salud. Ya está salud completa. El 10. Doctor. Aquí es de salud también. En Carwani. En Doctor, desigualdad de salud también. Carpio Carwani el 10. Canaviri el 10. Todos los que querían salud y educación estoy metiendo en el 10. ¿Canaviri Juana, doctor, o Canaviri Luis? Hay dos Canaviris. Canaviri 10, Calzadiri el 10. ¿Canaviri Juana o Canaviri Luis? Juana. ¿Me estoy yendo a qué número? ¿Al 10, doctor? Al 10. Porque yo estaba en educación. Reducción de desigualdades. Eso es salud, educación, todo pues, ingresos, en fin. Tema 11. Para arquitectos y para sociólogos. Ciudades y comunidades sostenibles. Sí. Pamela Laura, por favor, doctor. Pamela Laura, muy bien. Pamela Laura, el tema 11. Pamela Laura, 11. ¿Quién más? Bernardo Nina, doctor, por favor. Bernardo Nina, tema 11. Muy bien. ¿Quién más? Santos Quispe, tema 11. Tema 12. Máximo Noya, doctor. Responsable. Máximo Noya. Máximo Noya. Barrio Nuevo. Máximo Noya, tema 12. ¿Quién más? Barrio Nuevo. Sí. Perdón, doctor, ¿qué es el tema 12? No han dejado de escuchar los compañeros. Producción y consumo responsable. Producción y consumo. Lo más común y corriente. Nelson Nina. Doctor, Nelson Nina, tema 12. Doctor, y tema 12, Calizaya. Leo Pereira, tema 12. ¿Qué es el tema 12? ¿Puedo hacer el tema 13, acción por el clima? Estaba esperando eso. Ya, Pereira 13, entonces, ya. Muchas gracias, doctor. Pereira el 13, Pereira el 13. Doctor, me sumo el tema 12, acción por el agua, ¿quién va a ser? ¿Calizaya? Producción, doctor.
y consumo. Ya, tema 12. 13, agua. ¿Quién va a hacer agua? A ver, solamente queda el 13, acción por el agua. Acción por el clima es 13, doctor. Medinaceli, tema 13. Está bien, doctor. 14, vida submarina, no voy a dar a nadie para que no digan nada que es difícil ni nada. 15, vida de ecosistemas terrestres, esto de árboles, de fauna, de flora. Tema 15, esto tiene que ver con la materia. Pareja, tema 15. Todo lo que hemos visto en clases. Tema 15 también Wilcarani. Y tema 15 también va a ser Tarqui. Tema 16, paz, justicia e instituciones sólidas. Abogados. Bueno, Rosas. Tema 16. Doctor, ¿cómo está? Yo soy 16, Ramos Marco Antonio. Y tema 16, Quispe Omar. Y finalmente, tema 17, alianzas para lograr objetivos. Ese está más complicado, ese no les voy a dar. O sea que con eso ya estamos completos. ¿Alguien está sin tema? Sí, pues doctor, vio Marisol Arguedas. ¿Qué? ¿Qué apellida? Arguedas. Arguedas Marisol. Ya, ¿qué tema va a tomar el último, no? 16. 15 no puede ser, doctor. Sí, 15 puede ser. Ahí todavía estás. Doctor Oscar Patti, al 15 también, por favor. Oscar Patti al 15 también. Ya. ¿Quién más falta? Buenas noches, Santos Quispe le habla. ¿Me podría pasar del 11 al 15, doctor? No, por el ya perfil. no. 11 nomás ya te quedaste. Ya. Doctor Sidney Carpio. Ya le he dado pues, Carpio ya tiene. Bien, Con jóvenes, Lorena, tengo otra doctor. clase, me voy. Perdón, doctor, Con Lorena, Manuel doctor. Ramiro Flores Rojas, por favor, no tengo tema. ¿Puedo irme al 13, doctor? ¿Quién? Manuel Ramiro Flores Rojas, no tengo tema. ¿Puedo irme al 13, por favor? Flores. ¿Cuál va a ser usted? Tema 13, por favor, doctor. Tema 13. Ya, ahí No está. sé si es acción por el clima o por el agua, doc, por favor. Acción por el clima. El 13 es acción por el agua. Ya le he dado. Ya. Gracias. Doctor, Con un Lorena, favor, doctor. del 11 Con Lorena, al por 13, favor. doctor Santos Quispe. Con Dorena, no ha respondido la lista usted con Dorena. No le dije, doctor, solo que no me dejaron, no me dejaron escuchar. Bueno, con Dorena va a ser entonces el tema 16. Doctor, yo El también 15, puedo pasar doctor, al tema por 16, favor. casi no hay nadie en el Bueno, 16. El 15, ya. por favor. 15. ¿Quién Gracias. más? Doctor, si gusta, yo puedo pasar al tema 16, porque casi no hay nadie. Martín Mercado. Paz, justicia, instituciones sociales. Eso puedo trabajarlo desde la ética. Mercado. Gracias. Este también es igual que Fuentes, se pasa de un lado al otro. No, es porque no había temas y usted ha preguntado quién entraría ahí. Bueno, Para 16. Mercado. Omar Rosas, tal vez podría cambiarme al 7, por favor. No, ya está todo cerrado. Ya, Le agradezco. así quedamos. Se los voy a publicar y se los mando. Nos vemos el viernes, jóvenes. No sé si voy a transmitir desde Santa Cruz o desde La Paz, pero voy a estar. No quiero fallar para que no me digan nada. Nos vemos entonces. Que les vaya bien. Gracias, Buenas doctor. noches. Buenas noches. Doctor, buenas noches a todos.